En los primeros meses de 1940, Europa todavía intentaba adivinar cuál sería el próximo movimiento de Alemania. Mientras Francia se atrincheraba y el Reino Unido cuidaba sus costas, al norte ocurría algo que parecía pasar desapercibido. Toneladas de hierro salían cada día de las minas suecas rumbo a los puertos del Mar del Norte. Esa materia prima viajaba por territorio noruego, que seguía siendo oficialmente neutral. Pero cada embarque que cruzaba Narvik alimentaba la producción militar alemana. En Londres y París, los mandos debatían si debían intervenir. En Berlín ya tomaban decisiones. Hitler quería asegurar esa ruta antes de que los británicos actuaran. No bastaba con bloquearla, planeaba tomar todo el país. En cuestión de semanas, los buques comenzaron a moverse, los mapas se marcaron y se dio una orden que cambiaría todo el norte de Europa. Sin que nadie declarara guerra, una operación a gran escala quedó en marcha. ¿Cómo fue posible ocupar Noruega de forma tan rápida, con tantos frentes abiertos, sin que nadie lo viera venir? El hierro que cruzaba el mar. Era pleno invierno del año 40 y el norte parecía tranquilo, pero cada día salían cargamentos pesados desde Narvik hacia Alemania. No era carga cualquiera, era mineral extraído en Suecia y enviado por Noruega, un país que, al menos en papel, seguía sin tomar parte en el conflicto. Cuando el mar Báltico quedó bloqueado por el hielo, ese puerto al norte, libre de congelamiento, se volvió a clave. Desde allí partían los buques cargados con el recurso que mantenía andando a la industria de guerra del régimen nazi. Los trenes desde Kiruna y Gällivare no paraban. La neutralidad noruega protegía toda la ruta. Si esa cadena se rompía, Berlín no podía seguir fabricando ni tanques ni armas. En Londres ya tenían eso en mente, también en París. La idea era interrumpir el paso sin necesidad de atacar directamente, pero moverse en suelo ajeno sin una justificación sólida podía traer consecuencias diplomáticas. Mientras tanto, en Berlín no había dudas, había que actuar ya. La información sobre actividad naval enemiga en la región aumentaba cada semana. Informes llegaban al mando alemán advirtiendo sobre patrullas cerca de los puertos escandinavos. Algunos agentes hablaban de posibles movimientos británicos en ciudades clave. La situación no podía seguir así. Fue entonces cuando apareció Quisling. El exministro noruego, con ambiciones propias y vínculos con los alemanes, ofreció una salida inesperada. Dijo que podía facilitar un cambio de poder interno y permitir el paso libre de tropas para tomar el control de la costa. Los mandos en Berlín escucharon con atención. Raeder, al frente de la Marina, no tardó en presentar esa opción a Hitler. Hasta ese momento el plan era mantenerse al margen en Noruega, pero esa propuesta todo cambió. Hitler no quiso correr riesgos. Ordenó que se diseñara un operativo completo. Quería apoderarse de todo el país, sin excepción. Desde la capital hasta el extremo norte, cada puerto, cada aeródromo y cada línea ferroviaria debían quedar bajo control alemán. Un mes después, la idea ya estaba aprobada. Pocos sabían lo que se preparaba. Incluso dentro del ejército, muchos ignoraban la magnitud del plan. Le pusieron nombre clave: Weserübung. La excusa sería una acción de precaución, pero el objetivo era claro. Debía hacerse rápido. El transporte sería por mar, en un entorno complicado. Sin control naval en la zona, la operación requería apoyo aéreo constante y tropas especializadas que podrían pelear en condiciones extremas, con frío, hielo y geografía complicada. Mientras tanto, Churchill empujaba en sentido contrario. Quería cortar el paso del hierro antes de que los alemanes lo aseguraran. Propuso poner minas en el mar cercano para obligar a los barcos a cambiar de ruta. Así podrían interceptarlos en zonas más convenientes. Pero en su país dudaban. Nadie quería ser quien iniciara un ataque contra un Estado que todavía no tomaba parte en la guerra. De todas formas, Londres ya avanzaba. Estudiaban lugares posibles para un desembarco. Narvik era el principal, pero no el único. Estaban todos sobre la mesa, esperando que Alemania diera el primer paso. Pero la indecisión jugaba en contra. Las discusiones no se resolvían. Francia no quería comprometerse sin garantías. Eso dejaba las cosas a medio hacer. En Alemania pasaba lo contrario. No perderían tiempo. Hitler eligió a Falkenhorst como responsable del plan. Le pedí resultados inmediatos. Sin mapas ni archivos, el general improvisó con lo que encontró. Compró una guía turística y desde una habitación de hotel trazó lo esencial. Escogió ciudades estratégicas.
Quería que cayeran todas al mismo tiempo. Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik. Si eso se lograba, todo el país quedaría paralizado. La clave era moverse antes de que los británicos hicieran algo. Y la prioridad máxima era Narvik, porque no solo salía el hierro de allí, sino que era el único puerto en esa zona que permaneció operativo durante el invierno. Los trenes suecos llegaban directo al muelle. Controlar ese punto era cerrar el paso del norte. En febrero, mientras seguían los diálogos entre ambos gobiernos en secreto, los alemanes ya preparaban cada detalle. Estaban listas las ciudades objetivo, se seleccionaban las embarcaciones, se armaban los horarios. Solo faltaba la orden. Para marzo ya había movimiento. Submarinos revisaban rutas, aviones fotografiaban costas, informantes en el terreno pasaban datos sobre movimientos de barcos enemigos. Todo indicaba que era cuestión de días, y así fue. En abril se dio la luz verde. Los buques salieron rumbo al norte, cada uno con destino marcado. Barcos de guerra, cargueros camuflados, submarinos, destructores. Todo en camino a puntos clave. La jugada era riesgosa. Alemania no dominaba los yeguas. Si el enemigo respondía rápido, el plan podía caerse, pero apostaban todo al efecto sorpresa, y la velocidad era parte del plan. Antes del amanecer del 9 de abril ya estaban entrando en aguas noruegas. En poco tiempo comenzaron los desembarcos. Soldados en pequeñas embarcaciones, aviones tomando pistas, oficiales asegurando edificios estatales. Cada acción ocurriría en ciudades diferentes al mismo tiempo. El objetivo no era dejar espacio para reaccionar, y en medio de todo eso Narvik se convirtió en el foco más crítico de toda la ofensiva. Un plan de 24 horas. Cuando se decidió invadir Noruega, no había ni mapas listos ni tropas organizadas. Hitler dio la orden sin esperar a nadie. Llamó a un general sin experiencia naval, sin equipo propio, sin idea de lo que le tocaba. Nikolaus von Falkenhorst recibió la tarea de diseñar todo desde cero. Tenía que preparar la entrada completa a un país largo, helado, lleno de montañas y con costas imposibles, y todo eso debía hacerse en solo un día. Le dijeron lo básico y lo dejaron actuar. Debía coordinar ataques aéreos, saltos de paracaidistas, movimientos por mar y avance terrestre, sin aviones previos ni recursos especiales. Volvió al hotel, se encerró y abrió una guía turística. Nada de documentos secretos, solo ese libreto para armar la operación. Empezó a señalar lugares clave. Oslo debía caer primero. Desde ahí se controlaba el mando central. Bergen era importante para el puerto. Trondheim ofrece una base aérea útil. Kristiansand y Stavanger abrieron el acceso por el sur. Narvik, en el extremo, garantizaba el paso del hierro sueco. Le dejó claro que todo tenía que pasar al mismo tiempo. Solo así podría evitar una reacción organizada. Si algo se retrasaba, los ingleses se medirían de lleno. No había espacio para equivocarse. Falkenhorst dividió las fuerzas en 6 equipos, cada uno con una ciudad como objetivo. Debían entrar, tomar puntos clave y evitar la destrucción. No se buscaba enfrentamiento, era ocupar, no arrasar. Mientras tanto, en el alto mando buscaban barcos donde fuera, cargueros, ferries, destructores, cruceros ligeros. Todo lo que pudiera navegar servía. Tenía que parecer una operación cualquiera. Para despistar, las rutas de los buques serán distintas. Nada de convoyes. Saldrían separados, con horarios alternos, pero con llegada al mismo tiempo. Algunos llevaban infantería, otros soldados de montaña, otros paracaidistas. En paralelo, la aviación alemana organizaba vuelos cortos para controlar pistas noruegas apenas comenzando todo. Los que saltaban desde el aire tenían tareas muy precisas. Tenían que cortar comunicaciones, tomar aeródromos, bloquear vías. Para prepararlos, usaron fotos desde el cielo y mapas dibujados a mano. Ensayaron vuelos nocturnos con apenas referencias. Cada piloto debía saber exactamente dónde aterrizar sin haber estado ahí nunca. El problema no era solo entrar, había que justificarlo. Berlín armó un discurso. Decían que solo buscaban proteger la neutralidad del país contra una invasión inglesa. Imprimirían papeles para repartir entre la gente. El texto estaba armado para sonar suave, sin palabras fuertes. Solo lo necesario para frenar una reacción en cadena. Al día siguiente, Falkenhorst mostró el esquema. El plan era simple, directo y sin adornos. Hitler no hizo comentarios, aprobó todo de inmediato. Se activaron los últimos pasos.
Los buques comenzaron a cargar armamento, vehículos, combustible y comida. Se empacaban radios, se subían mapas, se repartían armas entre compartimentos. Los soldados no sabían dónde iban, solo recibían instrucciones dentro del barco, cada uno con un sobre cerrado que no se abriría hasta estar en el mar. Nadie conocía el nombre de la misión, solo sabían que debían desembarcar rápido y tomar lugares sin hacer preguntas. Los horarios eran precisos. Si uno llegaba antes de lo previsto, corría el riesgo de quedar expuesto. Si alguno se atrasaba, arruinaría el resto. El clima del norte era un problema más. Había que estar recalculando todo el tiempo. Mientras los barcos avanzaban, los agentes de inteligencia dentro de Noruega pasaban datos. Usaban contactos locales para saber dónde estaban las patrullas, qué caminos estaban libres y qué bases estaban activas. Cada día enviaban informes esos con claves a Berlín y todas las noches se ajustaba el plan en función de eso. También se movieron otros grupos. Disfrazados de pasajeros comunes cruzaban fronteras por tren. Cuando llegara el momento, debían actuar desde dentro. En los puertos se preparan equipos de comunicación. Esas radios serán lo único útil cuando se corten las líneas principales. La fecha final se definió los primeros días de abril. El 9 era el momento elegido. Se evaluó el clima, el movimiento naval enemigo, la luz natural disponible. Todo cuadraba. La noche anterior, el 8, las embarcaciones partieron, algunas desde Bremen, otras desde Stettin, Wilhelmshaven o Kiel. Salieron por separado, pero al mismo tiempo. 40 barcos rumbo al norte, cada uno con su destino asignado. Los submarinos ya estaban en camino desde antes. Su misión era asegurarse de que no apareciera la Royal Navy en el medio del operativo. Los aviones despegaron apenas pasadas las 12 de la noche. Iban directo a los aeropuertos noruegos. Todo se movía sin ruido. En tierra nadie sospechaba. Noruega seguía en calma. Confiaban en acuerdos diplomáticos. Sus soldados estaban en bases, sin alerta, sin preparación para lo que venía. En Oslo, el gobierno dormía tranquilo. Nadie imaginaba que en unas horas todo iba a cambiar. Desde su puesto de control, Falkenhorst leía informes cifrados. Todo iba bien, ningún barco había sido visto, el clima seguía estable, todo avanzaba como estaba previsto. El operativo era silencioso y preciso. Lo único que podía tirarlo abajo era una reacción rápida desde Londres, pero allí nadie se decidió. Seguían dudando. No creían que Hitler fuera capaz de abrir otro frente al norte mientras tenía todo en marcha en Europa occidental. Era un error. A las 5 empezaron los desembarcos. Las primeras lanchas tocaron tierra. 20 o 30 minutos después, varias ciudades ya estaban bajo control. Las tropas sabían qué hacer. Cada unidad tenía instrucciones claras. Tomaron edificios clave, aseguraron puertos y avanzaron sin interrupciones. El ritmo descubrirá a los propios mandos. Desde la central, Falkenhorst recibía actualizaciones cada pocos minutos. Bergen estaba asegurada. Trondheim también. Stavanger estaba en manos alemanas. Ninguna zona se había salido de lo previsto. Lo que se había armado con una guía turística y sin mapas oficiales en solo un día funcionaba sin errores. El plan que parecía imposible se estaba cumpliendo paso a paso. Dinamarca cayó en 4 horas. Mientras las embarcaciones alemanas se dirigían hacia Noruega, otro operativo se activaba hacia el sur. Dinamarca, que llevaba tiempo impidiendo involucrarse, se convirtió en blanco directo. No era una potencia, ni tenía armamento clave, pero su ubicación ofrecía algo que Alemania no estaba dispuesta a dejar libre: el paso directo al Báltico y acceso rápido a Escandinavia. La orden llegó sin vueltas. No podía permitir que los británicos se posicionaran allí. Si ocupaban terreno danés, todo el costado este del plan quedaba expuesto. Así que, aunque Noruega era el objetivo principal, Dinamarca era el paso obligado para evitar problemas más adelante. El mensaje fue corto: entrar en todo el país en un solo movimiento, sin dividir fuerzas, sin esperar resistencia. El margen de tiempo debía ser tan pequeño que las autoridades locales ni siquiera pudieran reaccionar. En los papeles lo llamaron acción preventiva, pero era una maniobra relámpago calculada al detalle. Horas antes del amanecer, vehículos alemanes cruzaban la línea fronteriza. Carros ligeros, motos, blindados y escuadrones avanzaban por caminos preestablecidos. Nadie avisó nada. No hubo advertencias. Cuando la radio local comenzó a transmitir lo que pasaba, los alemanes ya estaban tomando las ciudades del sur.
Mientras tanto, los paracaidistas descendían sobre puntos definidos. La capital fue de los primeros objetivos. Las unidades llegaron al puerto, bloquearon estaciones y rodearon edificios oficiales sin usar balas. En media hora, todo lo relevante estaba controlado. Arriba, aviones de combate patrullaban el cielo. No iban a atacar. Su función era disuadir. El mensaje era claro. No intentó nada. La fuerza aérea local, superada en número, ni siquiera despegó. En tierra, las pocas tropas disponibles fueron neutralizadas sin enfrentamiento. Las líneas de comunicación dejaron de funcionar en minutos. El ejército no estaba listo para ese tipo de operativo. Tenían poca gente, mal equipo y nula preparación moderna. El plan de mantenerse al margen se vino abajo apenas cruzaron el primer vehículo con dirección a la capital. El gabinete danés recibió los primeros avisos y se reunió de inmediato. No había muchas opciones. Sabían que intentar algo solo traería muertes civiles. Aceptar lo que venía era lo más práctico. El rey decidió quedarse en el país. No buscó refugio ni pidió ayuda a nadie. Solo exigió que se respetaran las estructuras oficiales. Las tropas alemanas ya estaban ubicadas en los puntos clave. No se reportaron saqueos, ni ataques a la población, ni castigos. Querían asegurar los accesos logísticos. Pusieron guardias en puentes, estaciones, oficinas. Había vigilancia en barrios, pero sin intervenir. En solo 4 horas, todo el mapa danés quedó bajo control. Desde el sur hasta los puertos, la ocupación se cocina sin grandes enfrentamientos. Los únicos focos de resistencia fueron aislados, sin coordinación y rápidamente apagados. La gente miraba desde sus casas cómo cambiaban las banderas, se abrían oficinas militares y se alteraban las rutas de transporte sin disparos ni choques. Uno de los primeros lugares asegurados fue Bornholm, en medio del Báltico. Allí, la posición era clave para vigilar rutas marítimas entre Suecia, Alemania y la zona soviética. Las unidades asignadas llegaron y tomaron control en minutos. No hubo bombardeos, nadie escucha sirenas, las calles no mostrarán daños. Fue una invasión rápida, sin ruido pero efectiva. Todo fue tan veloz que ni los países vecinos pudieron asimilarlo a tiempo. En Londres, la noticia llegó como un golpe. Churchill y su equipo entendieron que no era un movimiento aislado. Era un plan conectado para sellar el norte desde la costa hasta la frontera oriental. La presencia alemana en Dinamarca funcionó también como puente aéreo. Desde allí, comenzaron a despegar vuelos hacia Noruega con refuerzos, provisiones y armamento. Las bases danesas, antes inactivas, pasaron a ser centros logísticos indispensables para sostener lo que venía al norte. Mientras tanto, las autoridades danesas buscaban seguir funcionando. A diferencia de lo que ocurrió en otras zonas ocupadas, se les permitió mantener parte del gobierno. El parlamento siguió en actividad, el rey no fue removido. La estructura civil se mantiene, aunque bajo vigilancia externa. Ese modelo seguiría durante los primeros años. La mayoría de la población aceptó lo que pasó con resignación. No hubo grandes protestas ni revueltas en los primeros días. Los focos de resistencia se gestaron más adelante, cuando la presencia extranjera empezó a notarse con más dureza. Desde Berlín, el resultado se celebró como un logro total. Haber tomado un país completo sin generar daños importantes ni víctimas directas y hacerlo en menos de una mañana se interpretó como una muestra de eficacia absoluta. Ese tipo de acciones se pondrían como ejemplo para futuras operaciones. Para quienes participaron, la misión quedó marcada como una de las más limpias que habían ejecutado. Volvieron a sus filas sin haber disparado. Muchas recibieron condecoraciones. El operativo fue usado luego en escuelas militares para mostrar cómo ejecutar una ocupación sin resistencia formal. Desde el punto de vista territorial, tener Dinamarca en sus manos les permitiría cerrar el acceso desde el norte al Báltico. Cualquier movimiento en esa zona pasaba a estar bajo revisión. Submarinos, barcos comerciales, convoyes enemigos. Nada quedó sin seguimiento. Además, aseguraba una base útil en caso de que los aviones en Noruega se complicaran. Si algo salía mal, podía usar Dinamarca como apoyo para reagruparse o salir por mar. No era un simple país más en el mapa, era un punto de enlace entre el centro de mando y el Ártico. Así se cerró esa mañana. Mientras en el sur ya no había nada que mover, los operativos en Noruega recién estaban comenzando. Todo al norte aún estaba en proceso. Al otro lado del estrecho, la guerra apenas arrancaba. El fiordo se tragó al Blücher.
Un poco antes del amanecer, un grupo de barcos alemanes avanzaba por el fiordo que lleva a Oslo. El que iba al frente era el crucero pesado Blücher. Su tarea era directa: llegar al centro de la capital, bajar tropas, tomar edificios clave y atrapar al gobierno antes de que alguien lo evite. Tenían listas con objetivos, mapas detallados y una orden precisa: ocupar sin enfrentar. Los mandos alemanes pensaban que ese paso estaba despejado. Creían que los cañones noruegos eran viejos, que la defensa era mínima y que el factor sorpresa bastaba. Por eso el Blücher avanzaba con las luces apagadas, a velocidad baja, cruzando el agua sin preocuparse. No sabían que, escondida en medio de ese paso, una base antigua seguía activa. Oscarsborg, levantada sobre una isla del fiordo, aún tenía armamento útil. Incluso guardaba torpedos que se controlaban desde una sala subterránea. Los soldados en esa base sabían que algo raro pasaba. Ya les habían llegado avisos poco claros, y al ver los barcos acercarse sin identificar, decidieron disparar. A las 4:20 salieron los primeros proyectiles. 2 impactaron al Blücher de forma directa. Uno perforó la parte superior, el otro estalló cerca del área donde almacenaban municiones. Las llamas no tardaron. Adentro, el fuego se extendía por los pasillos mientras la tripulación intentaba entender qué pasaba. Los disparos no paraban. Cada minuto llegaba otro. El barco trató de girar para alejarse del alcance, pero era demasiado grande y lento. Antes de que pudiera maniobrar, ya tenía explosiones internas. El calor era insoportable, el humo salía por las aberturas y las señales internas comenzaban a fallar. Desde la estación bajo tierra, los noruegos lanzaron los torpedos. 2 golpes secos contra el costado del barco. Uno impactó donde guardaban combustible. El otro dio justo en una sección técnica. El agua se levantó con fuerza, la estructura se parte. Se fue la luz. Las turbinas se apagaron. Nadie escuchaba alarmas. Solo quedó el fuego, los gritos y el pánico. Algunos oficiales intentaban organizar la salida, pero muchos se tiraban al agua sin chaleco. Otros quedaron atrapados en zonas cerradas. Las puertas se habían sellado. El barco comenzó a girarse. Se inclinaba hacia un lado. El agua entraba con rapidez, las llamas seguían, las municiones se estallaran por la temperatura. Las explosiones internas apuraban el hundimiento. A las 7 de la mañana, el Blücher desapareció bajo el agua. Quedó a poca distancia de la orilla. Había más de 2000 personas a bordo. Cientos murieron en el momento. Muchos otros salen con heridas. Los que lograron nadar hasta tierra fueron detenidos por policías locales y vecinos armados. El hundimiento no fue solo una pérdida táctica, cambió toda la jornada. Ese buque llevaba clave personal para controlar Oslo, oficiales del régimen, traductores, agentes y documentos. Todo eso se perdió bajo el fiordo. Los barcos que venían atrás no sabían cómo reaccionar. Vieron las llamas y frenaron. Algunos quisieron retroceder. Otros esperaron nuevas instrucciones. El paso estaba bloqueado. Esa pausa dio al gobierno noruego la oportunidad que necesitaba. En la capital, las autoridades fueron alertadas. Informaron al rey Haakon que el avance enemigo había fallado. Se comenzó a evacuar material oficial. Prepararon la salida del monarca. También lanzaron un mensaje por radio explicando lo que estaba pasando. Ese margen de tiempo permitió que el gobierno escapara. Salieron en coches hacia el interior. No llevaban escolta pesada ni sabían si había rutas seguras. Pero los alemanes todavía no controlaban la zona. Fue una salida rápida justo antes de que cerraran los caminos. En Oslo, la gente no entendía bien qué pasaba. Algunos pensaban que se trataba de un accidente. Otros oyeron los disparos y salieron a la calle. Unos pocos soldados alemanes ya estaban dentro, pero eran insuficientes para asegurar la ciudad. Avanzaban sin saber que el rey ya se había ido. La pérdida del Blücher fue también un golpe simbólico. Era un barco nuevo, de gran tamaño, con armas modernas y capacidad para transportar soldados. Que fuera destruido por una base vieja dejó mal parados a los que organizaron el plan. En Berlín, la noticia cayó mal. El ataque debía ser rápido. Pero ahora, con parte de las unidades bloqueadas y el gobierno fuera del alcance, el calendario ya no servía. Hitler pidió explicaciones. Raeder trató de restaurar la importancia. Dijo que la operación seguía. Pero ya era tarde. El error estaba hecho. En el fiordo el escenario era desordenado. Flotaban piezas del barco, manchas de combustible y cuerpos.
Algunos heridos fueron llevados a centros médicos improvisados. Otros eran atendidos por gente común que no sabía que en ese momento formaba parte del operativo. Los defensores celebraron lo ocurrido. Oscarsborg pasó a ser un símbolo. Su comandante, Birger Eriksen, fue visto como ejemplo. No tenía órdenes directas, disparó por decisión propia. Ese momento cambió toda la jornada. El paso marítimo quedó cerrado por varias horas. Los buques que venían detrás buscaron rutas por otros lados, pero ya no había forma de tomar Oslo como se planeó. El factor sorpresa se perdió. Las fuerzas alemanas tuvieron que dividirse, avanzar por tierra y asumir que el plan original había fallado. Así arrancó el operativo al sur de Noruega, con un naufragio, con fuego sobre el agua y soldados atrapados. El intento de entrada rápida terminó en caos, con el rey fuera de la ciudad y el barco en el fondo del fiordo. El día que Noruega despertó bombardeada. Era madrugada y Noruega seguía dormida. Las radios transmitían lo de siempre, las calles vacías, los faros giraban como cualquier noche. Pero todo eso cambió sin aviso. En varias ciudades, al mismo tiempo, empezaron a aparecer barcos que nadie esperaba. Aviones cruzaban el cielo a baja altura. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. En la capital, el Blücher ya se había hundido, pero los soldados que venían detrás entraban por tierra. Aunque habían perdido tiempo, las tropas seguían adelante. En las calles, la gente miraba con sorpresa los uniformes alemanes. No había comunicado oficial. Nadie había dicho que estaban en guerra. Solo se veían militares ocupando los edificios públicos. En Bergen, el puerto fue el primer blanco. Los buques cruzaron sin resistencia. Alrededor comenzaron a caer paracaidistas. Nadie pudo detenerlos. Los mandos locales fueron atrapados en minutos. El cuartel principal quedó en manos alemanas antes de que alguien organizara una defensa. A las 6, la ciudad ya estaba tomada. En Trondheim, la operación fue más complicada. Varios grupos desembarcaron al mismo tiempo. Algunos noruegos intentaron frenar el avance con armamento ligero, pero no duraron mucho. Los invasores se dividieron en secciones y se apropiaron de los lugares clave sin demora: estación central, centro de energía, ayuntamiento. Todo cayó en pocas horas. Stavanger recibió el primer impacto desde el aire. Cuando todavía estaba oscuro, bombardearon la pista del aeropuerto. Luego aterrizaron más aviones con refuerzos. En tierra hubo algunos disparos, pero el caos se impuso rápido. Los oficiales no sabían quiénes atacaban ni por qué. En Kristiansand todo estaba coordinado. Los barcos entraron con luces tenues. El primer grupo cayó sin problema. El siguiente fue directo a cortar las comunicaciones. En minutos la ciudad estaba incomunicada. A las 8 ya estaba bajo control alemán. En Egersund el objetivo era otro. Tomaron la estación de cableado internacional. No hubo resistencia. El personal fue detenido sin violencia. Se izó la bandera alemana sin oposición. Narvik fue lo más intenso. Con nieve por todos lados, a las 5 de la mañana llegaron 10 destructores. Cada uno llevaba hombres listos para desembarcar. La respuesta fue lenta. Los cañones defensivos no alcanzaron a frenar el ataque. Antes del mediodía ya tenían toda la ciudad bajo control. En menos de un día, 7 ciudades claves habían sido ocupadas. Todo ocurrió en paralelo. Noruega no tenía una dirección unificada, las líneas telefónicas no funcionaban, nadie sabía quién mandaba. Algunos recibieron órdenes de esperar, otros intentaron montar bloqueos que no duraron nada. En muchos puntos, los soldados entraron sin disparar. Decían que venían a proteger la neutralidad. Llevaban papeles que explicaban que los británicos planeaban invadir. Usaban eso para confundir. Algunos civiles pensaron que era una intervención acorde. Otros entendieron al instante que era una invasión real. También en los campos se veían columnas de camiones. En ciertos caminos, los militares avanzaban a pie. No era un ataque limitado, era un despliegue completo. Aire, mar, tierra y todo al mismo tiempo. Las emisoras empezaron a cortar su programación. Algunos hablaban desde lo que veían por la ventana, otros repetían mensajes sin saber si eran oficiales. En Oslo, antes de cerrar la señal, las autoridades avisaron que el gobierno se movía. Los accesos fueron asegurados, puentes controlados, estaciones ferroviarias vigiladas, aeropuertos ocupados. Cada entrada o salida quedó en manos alemanas. Hasta los pueblos más pequeños tenían presencia militar. No iban solo por las capitales. Buscaban bloquear todo el país.
En zonas rurales la gente se agrupaba frente a oficinas policiales. Quería respuestas, nadie las tenía. Algunos jefes locales decían que esperaban noticias, otros no sabían qué respondió. Lo único claro era la confusión. Las noticias no llegaban por medios oficiales, rumores en solitario. En el mar, barcos noruegos iban a escapar. Algunos fueron atacados, otros se rindieron. La flota no tenía forma de cubrir toda la costa. Muchos capitanes eligieron salir del país y buscar un lugar seguro. Todo fue improvisado. La aviación alemana no paraba de volar. No atacaban en masa, pero golpeaban donde dolía. Pistas, depósitos, líneas de tren, cada movimiento buscaba cortar cualquier intento de reacción. Durante el día, las banderas cambiaron. Empezaron a aparecer símbolos nuevos en los edificios. Las escuelas cerraron. Los bancos suspendieron actividades. El correo dejó de funcionar. La rutina desapareció. Los soldados se instalaron en lo que encontraron. Algunas ocuparon escuelas vacías, otros se quedaron en estaciones. No todos fueron recibidos sin rechazo. En varias ciudades aparecieron grupos de vecinos armados. No eran del ejército, solo habitantes que intentaban defender algo. Los choques fueron menores ese día, pero la tensión era evidente. Nadie sabía cuánto iba a durar. Algunos esperaban que los británicos reaccionaran. Otros pensaban que era algo pactado y que se irían pronto. Lo único real era que el país ya estaba ocupado. Así fue ese día. Una potencia extranjera tomó posición en cada punto relevante, no con una sola ofensiva, sino con movimientos pensados para cerrar todas las salidas. Con nieve al norte, viento en el sur y sin haber hecho nada para provocarlo, Noruega despertó tomada sin haber tenido chance de preparar. Narvik, los combates más fríos del Reich. Mientras los soldados avanzaban en el sur, una fila de destructores alemanes se deslizaba entre la nieve rumbo a Narvik. Cada barco llevaba tropas entrenadas para montaña, pero nada los había preparado para ese clima. El viento congelaba la piel, los caminos desaparecían bajo el hielo y casi no se distinguía el horizonte. El desembarco rápido fue. Nadie los esperaba. Los barcos noruegos estaban detenidos, sin defensas activas. En minutos, los alemanes bajaron y ocuparon la zona central. El comandante Dietl instaló su base cerca del tren. Desde allí, repartió escuadras por los alrededores. Narvik estaba conectado con las minas suecas. De ahí salía el mineral que abastecía a Alemania. Perder ese puerto no era opción. También sirve como punto militar en el norte. Pero había un problema. No tenían salida. Dietl y sus hombres quedaron encerrados entre montañas y agua helada. Pocas horas después, una fuerza naval británica entró en el fiordo. Al mando de Warburton, Lee, 5 destructores enemigos abrieron fuego. Disparos, torpedos, humo denso. En menos de 60 minutos, 5 naves alemanas quedaron destruidas. Algunas explotan, otros se hundieron. Las pocas que quedaron buscaron refugio entre el hielo. El golpe fue directo. Dietl perdió más de la mitad del apoyo marítimo sin oportunidad de reacción. Muchos soldados ni siquiera bajaron un tiempo, algunos lograron nadar, cubiertos de petróleo. Otros desaparecieron. Ya no quedaban balas ni vehículos. Narvik seguía en manos alemanas, pero en condiciones críticas. Los británicos no se quedaron. No llevaban tropas para mantener la posición. Dañaron lo que pudieron y se fueron. El plan era debilitar la zona. Días después llegaron nuevos grupos aliados, esta vez con unidades polacas y francesas. Quería recuperar el puerto a cualquier costo. La ofensiva arrancó desde diferentes puntos. Avanzaban entre nieve gruesa, disparaban desde huecos, bajaban por pendientes sin visibilidad. El clima estropeaba los rifles, las botas se volvían rígidas, los movimientos eran lentos, las mochilas se empapaban y pesaban más. Dietl no se movió. Organizó todo con lo poco que tenía. Subió hombres a los techos, enterró explosivos entre piedras, colocó francotiradores donde podía. Cada entrada tenía cobertura. Las calles se convirtieron en embudos, los choques eran cara a cara, a veces entre 2 casas, otras en esquinas llenas de nieve. Cada grupo se defendía sin saber qué pasaba más allá. Se gritaban órdenes entre explosiones. Las balas rebotaban en rocas mojadas, las pendientes eran peligrosas. Las cuevas no ofrecían seguridad. Los ríos parecían congelados, pero se quebraban con peso. Algunos cayeron al agua y no volvieron.
Otros quedaron atrapados entre ramas duras. La comida fue problema desde el inicio. Los soldados de Dietl comían lo que quedaba. Latas viejas, pan duro, agua de nieve. Encendían fuego por minutos solo para no congelarse. Las reservas bajan día tras día. Los aliados tenían más recursos, pero el terreno no los dejaba avanzar. Los barcos no podían acercarse. Los aviones caían fuera de zona. Algunos suministros terminaron del lado enemigo. Otros se perdieron en bosques congelados. Nadie avanzaba. Dietl resistía. Cada zona que perdía la retomaba con grupos pequeños. Bajaban de noche, en silencio. Usaban cuchillos, granadas. Pasaban entre piedras. Cruzaban bajo mantas cubiertas de ramas. Las filas aliadas empezaban a quebrarse. Los polacos seguían combatiendo, pero no podían sostener las posiciones. El frío rompía las armas. Las manos sangraban. Las botas se abrirían, muchos se enfermaron, los médicos no podían con todos. A mediados de mayo, los británicos entraron a parte del puerto, avanzaron hasta los muelles, pero Dietl aún tenía el ayuntamiento, el tren y varios depósitos. Desde ahí salían ataques rápidos, cortaban rutas con dinamita, ponían tiradores en torres altas. Nadie estaba a salvo. De repente, la atención cambió. Alemania atacaba al oeste, Bélgica, Holanda, Francia. Londres ordenó abandonar Noruega. El frente ya no importaba. Los oficiales aliados comenzaron la retirada. No había tiempo que perder. Durante la salida dejaron atrás lo ganado. Quemaron documentos, destruyeron radios, subieron a los barcos sin mirar atrás. Dietl, que pensaba que todo estaba perdido, vio cómo el enemigo se iba. Lo que parecía el final se convirtió en permanencia. Narvik quedó destruida. Casas partidas, hielo en todas partes, techos caídos. Cuerpos congelados entre restos de edificios. Las radios ya no funcionan. Las bodegas estaban vacías. El puerto seguía ahí, pero sin movimiento. El grupo de Dietl sobrevivió al encierro, al clima extremo, un ataque combinado. Lo hicieron sin ayuda, con recursos justos y usando solo organización y aguante físico. No fue una batalla enorme, pero sí una de las más duras por las condiciones. Los que vivieron eso nunca olvidaron Narvik. Ahí pelear ya no era estrategia, era aguantar con lo que se tenía. Traición con uniforme. Quisling toma el mando. Mientras los soldados cruzaban fiordos y ocupaban ciudades, en Oslo un político se movía por su cuenta. Vidkun Quisling, sin apoyo real, pasaba de una oficina a otra, buscando hacerse con el poder sin que nadie se lo pidiera. Llevaba tiempo intentando posicionarse. Había fundado su propio partido, copiado símbolos ajenos y mantenido contactos con mandos alemanes. Su nombre apareció seguido en informes de inteligencia. Lo veían como ambicioso, poco confiable, pero útil si hacía falta mostrar una cara noruega. Cuando empezaron a llegar noticias sobre desembarcos, muchos funcionarios dejaron sus puestos. El gobierno salía de la capital. El rey ya no estaba. Las líneas no funcionaban. El aparato del Estado quedó sin control. Ese era el momento que Quisling había estado esperando. La mañana del 9 caminó hasta los estudios de radio del Estado. No llevaba escolta, no iba armado. Entró, habló con los técnicos y pidió hablar. Sabía que no había comunicación oficial. Lo que saliera por esa señal sería tomada como verdad. Desde el micrófono leyó un mensaje. Se presentó como jefe del nuevo gobierno. Afirmó que las tropas extranjeras actuaron con acuerdo. Ordenó a las fuerzas cesar toda respuesta. Aseguró que había estabilidad. No lo consultó. Nadie lo eligió. Lo dijo y ya. Muchos no sabían quién era. Otros pensaron que hablaba en nombre del rey. Algunos mandos confundidos se detuvieron. En ciertas zonas esa voz fue tomada como orden válido. El solo hecho de usar la radio nacional generó dudas. La reacción fue distinta según la región. En el sur, algunos suspendieron operaciones. En el norte, lo ignoraron por completo. Las unidades activas no sabían si debían responder. La cadena de mando quedó fracturada. En Berlín, el anuncio sorprendió. Nadie le había dado ese rol. Pero no intervinieron. Si servía para reducir el rechazo, lo dejaban hablar. Luego llegarían oficiales para controlar la situación. Quisling se instaló en un edificio céntrico. Desde ahí empezó a firmar papeles, nombrar cargos y emitir decretos. En realidad, nadie lo siguió. Tenía un escritorio y una radio. Pero lo que decía se escuchaba en todas partes. Mientras tanto, el país seguía en estado de confusión. Algunos creían que el gabinete había sido reemplazado. Otros pensaban que era un montaje. Las calles estaban vacías, negocios cerrados.
Nadie tenía claro quién mandaba. El gobierno legítimo seguía en ruta. El rey y sus ministros rechazaron todo lo dicho. No reconocían ese nombramiento. Pero no pude responder. No tenían acceso a medios. Las tropas alemanas no lo nombran oficialmente. Tampoco lo sacaban. Lo dejaban porque su presencia causaba confusión. Mientras él hablaba, los soldados aseguraban los lugares clave sin resistencia organizada. Poco después llegaron enviados alemanes. Se reunió con él. Le explicaron que solo tendría un papel decorativo. Podía seguir haciendo anuncios, pero el control lo llevarían ellos. No discutió. Aceptó sin condiciones. Lo que quería era seguir apareciendo. Los nuevos jefes revisan su entorno, cambiaron nombres, agregaron normas, impusieron filtros. Desde entonces Quisling pasó a estar bajo control. Ya no decía lo que quería, solo repetía lo que le autorizaban. La población, que al principio no entendía nada, pronto lo vio como una figura ridícula. No tenía autoridad. Lo que firmaba no era obedecido. Las iglesias lo ignoraban. En los mercados no lo saludaban. Su nombre empezó a usarse para señalar traidores. Durante los siguientes meses, su imagen fue utilizada para simular orden. Daba discursos, salía en fotos, visitaba lugares, pero no tenía poder real. Lo mostraron para dar apariencia legal. Mientras tanto, las decisiones importantes se tomaron en otro lado. Los ministerios estaban llenos de oficiales alemanes. Todo pasaba por ellos: las leyes, la economía, la educación. Los medios eran gestionados desde fuera. Las escuelas cambiaron el contenido. Se prohibieron actos públicos. Quisling nunca protestó. Se acomodó al nuevo entorno. Prefería seguir visible, aunque no decidiera nada. Usaba trajes oficiales, firmaba documentos, recibía delegaciones. Mientras tanto, el país cambiaba desde dentro. Algunos grupos comenzaron a organizarse. Pequeñas redes aparecían en distintas ciudades. Escondían mensajes, repartían papeles, almacenaban armas. No actuaban todavía, pero se estaban preparando. La figura de Quisling servía también para unir a los que se oponían. Nadie quería parecer cercano a él. Incluso los más pasivos evitan usar su nombre. Exfuncionarios, jóvenes, granjeros, todos lo rechazaban. Con el paso del tiempo, el ambiente se volvía más tenso. Los controles aumentan. Las detenciones se multiplicaban. Las solicitudes eran frecuentes. La desconfianza crecía. Pero el desprecio hacia Quisling no cambiaba. En los papeles seguía siendo jefe. En los hechos no mandaba, no podía nombrar cargos, no tenía control de su seguridad. Solo le daban mensajes para leer. Durante el primer año fue una figura decorativa. Luego, cuando comenzaron los arrestos masivos, su cara quedó vinculada a lo que pasaba. Aunque no firmara cada orden, aparecía como respaldo. Lo que empezó como intento de tomar el poder lo convirtió en símbolo de colaboración. Su nombre se volvió insultante. En otros idiomas, su apellido se nosotros para señalar a los que traicionaron. Lo que buscaba como logro personal terminó como desprecio colectivo. Todo comenzó con una voz en la radio, una bandera mal colocada y una ambición sin respaldo. El rey huye y los ingleses no llegan. Cuando empezaron los disparos en Oslo, Haakon VII ya no estaba en el edificio oficial. Le habían llegado informes dispersos durante la noche. La información sobre soldados entrando por el fiordo, sobre el hundimiento de un barco enemigo y sobre un ataque más amplio en curso. Sin esperar confirmación, se subió a un coche con su hijo y un pequeño grupo de acompañantes. La capital no había sido ocupada aún. Las calles seguían vacías. Muchos funcionarios escaparon sin rumbo. No había guías, protección ni coordinación. Solo quedaba salir hacia el interior, tomando rutas menores, esquivando cualquier paso vigilado. La orden era alejarse antes de quedar encerrados. La caravana se armó rápido. Usaron autos particulares. Empacaron poco: ropa, mantas, algunas armas cortas. No llevaban emblemas ni trajes reales. Solo eran hombres mayores vestidos como cualquiera, intentando avanzar sin llamar la atención. El camino no fue fácil. Las rutas principales ya estaban vigiladas. Eligieron trayectos rurales, cruzaron puentes de madera, bajaron pendientes resbalosas. El clima cambiaba cada hora. Llovizna, neblina, cielo gris. A ratos no veían más allá de unos metros. Durante el primer tramo, nadie los detuvo. En algunos lugares, la gente se asomaba desde las casas. No sabía quiénes iban en los vehículos, no preguntaban. Algún café ofrecían. Otros miraban en silencio.
El ambiente era más tenso que curioso. El objetivo era encontrar un sitio para reorganizarse. Buscaron estaciones de telégrafo, pero estaban cerradas o sin personal. Intentaron hablar con grupos del ejército. Los pocos que respondieron no tenían directrices. Cada escuadra actuaba por su cuenta. Esa noche durmieron en una granja. Usaron mantas y durmieron en el piso. Los dueños compartieron pan, sopa y un poco de leña. Nadie pidió nombres. Todos sabían que algo grave pasaba. Al día siguiente siguió el viaje. En la capital, los alemanes entraron sin apuro. El hundimiento del Blücher había frenado su avance. No lograron llegar a tiempo a los edificios clave. Cuando accedieron al centro, el lugar estaba vacío. Desde Berlín se quería mostrar una toma ordenada, sin enfrentamiento. Capturar al rey era parte del plan. Firmar una entrega facilitaría todo. Pero ya se había ido. No buscaban matarlo, querían que cediera. Ofrecían dinero por información, preguntaban en aldeas, pero nadie respondía. Lo protegían sin hablar. El grupo seguía desplazándose. Cambiaron de coche varias veces. Algunos se dañan, otros se quedaron en el barro. Usaron trenes en tramos cortos. En cada estación bajaban sin hacer ruido. Se mezclan entre pasajeros normales. Varias veces pasaron cerca de tropas enemigas sin ser notados. No llevaban guardaespaldas visibles. Solo un cura, 2 asistentes, el heredero y unos pocos más. Nadie mostró señales de poder. Esa apariencia los ayudaba a seguir sin problemas. En un pueblo montañoso lograron contactar a una unidad militar que seguía activa. El oficial ofreció vehículos, refugio y hombres para custodio. Desde ahí, Haakon pudo enviar un mensaje general. No nos frases de guerra, no se mencionan enemigos, solo dijo que seguiría cumpliendo su función donde fuera, que no aceptaba estructuras impuestas y que no reconocía gobiernos sin base legal. El comunicado fue breve. Ese mismo día llegaron emisarios enemigos para negociar. No fueron atendidos. Se pidió una comunicación directa desde el comando alemán. No se aceptó ningún trato que anulara la Constitución. La respuesta fue firme. No dejó espacio a la interpretación. Mientras tanto, en Londres se discutía cómo ayudar. Churchill presionó para una intervención, pero lo que pasaba en Francia complicaba todo. No había recursos suficientes. Desembarcar tropas tomaba tiempo. Y los aviones estaban asignados a otros frentes. Se prometió asistencia urgente, pero los días pasaban sin señales reales. Los pocos aliados en Noruega estaban lejos de la capital. No tenían conexión directa con el rey ni con los grupos locales. Nadie sabía dónde estaba exactamente. Desde Suecia, algunos periodistas rastrearon el convoy. Publicaron detalles generales. Eso presionó a los invasores, pero también alertó a quienes querían atraparlo. El riesgo aumentó. Para evitar sorpresas, se dividieron en 2. Tomaron rutas distintas. Se comunicaban por notas escritas. En los pueblos se quedaban poco tiempo. Cambiaban de sitio cada noche. Usamos radios cortas para compartir ubicaciones. El clima seguía siendo un obstáculo. La comida no alcanzaba. Dormían donde podían. Almacenes, escuelas, parroquias. Se turnaban para estar despiertos por la noche. Nadie creía estar en una salva. En algunos tramos usaron bicicletas. En otros caminé por senderos sin señal. El rey no obtuvo privilegios. Iba al ritmo de todos. Llevaba abrigo grueso y una libreta. La gente empezaba a reconocerlo. En ciertos pueblos lo recibían con respeto. En otros colgaban trapos blancos en señal de apoyo. No hacían actos, solo querían verlo presente. Cuando la zona del norte estuvo más segura, organice un punto fijo. Llegaron funcionarios desde distintas regiones. Se reactivaron comunicaciones. Se armó un pequeño núcleo político. Haakon siguió moviéndose, pero ya no se escapaba. Empezaba a dirigir, leían informes, firmaba documentos, aparecía en reuniones. Entendía que mientras seguía libre, el país resistía. En Oslo los ocupantes simulaban normalidad. Ponían banderas, desfilaban, leían comunicados, pero no tenían al jefe oficial. Su ausencia dejaba todo incompleto. Intentaron ofrecer cargos a figuras conocidas. Nadie aceptó. Nadie quiso quedar asociado. El rechazo era fuerte. La salida del rey se volvió símbolo, no por heroísmo, sino por claridad. No fue capturado, no pasó, no desapareció. Combates en vertical, la guerra en las montañas. Mientras los puertos quedaban asegurados y las ciudades caían una a una, las montañas del interior ofrecían otro escenario. No había avenidas,
Ni centros de poder, ni puntos de control. Solo árboles cerrados, pendientes heladas, pasos imposibles, hielo por todas partes. Ahí, la lucha cambió de forma. Los aliados que desembarcaron por el oeste fueron enviados hacia arriba. El plan era cortar el avance desde dentro. Querían recuperar tramos de ferrocarril y asegurar zonas alejadas de la costa. Pero para eso había que subir colinas, cruzar barrancos y resistir en medio del hielo. Los soldados noruegos conocieron esos caminos. Sabían por dónde cruzar sin ser vistos, qué pasos se cerraban con nieve, dónde se rompía el hielo. Los franceses y británicos no sabían nada, se movían lento. Necesitaban ayuda, se desorientaban seguido. Los alemanes tampoco la tenían fácil. Sus vehículos no avanzan en terreno blando. Las mulas que llevaban para cargar munición patinaban. Algunas caían al vacío. Las tiendas no soportaban el clima. El calzado se rompía, el aire era tan seco que les sangraban las narices. Cada choque en esas zonas tenía reglas distintas. No había frentes claros. Se peleaba por colinas, por cabañas, por cruces olvidados. Nada se mantenía. Las posiciones cambiaban todo el tiempo. Los grupos se separaban sin querer. Algunos solos quedaron por días. Los disparos eran esporádicos, no eran ataques masivos. Había ráfagas cortas, emboscadas, granadas lanzadas desde rocas. Muchas veces ni se veía al otro lado. Solo se escuchaban pasos en la nieve, ecos, disparos sueltos. Los tiradores tenían ventaja. Se escondían en puntos altos, cubiertos con ramas. No se movían en horas. Esperaban a ver un casco. Disparaban una vez. Luego bajaban por rutas secundarias, usando esquís o cuerdas. Al caer la tarde todo se complicaba. Bajaba la niebla, los sonidos se mezclan. Los tiros se sintieron más cerca. Las órdenes eran gritos sin rumbo. Algunos disparaban sin mirar, otros corrían en dirección contraria. La comida no alcanzaba. Los envíos llegaban tarde o no llegaban. Muchos paquetes terminaban donde no debían. Algunos caían en terreno enemigo. Las raciones se cortaban al mínimo. Algunos servían corteza con nieve derretida. El hambre hacía que muchos empezaran a ver cosas. Algunos se desmayaban antes de llegar al frente. La ropa no servía. Los guantes se rompían. Los abrigos se empapaban. Las armas no respondían. Las miras se empañaban. Los cargadores no cerraban bien. Muchos disparaban sin ver. A veces una bayoneta era más útil que un rifle. Las heridas no eran por combate. Eran congelaciones, golpes, caídas, agotamiento. Algunos no podían seguir. Los dejaban en casas vacías, con una manta, una linterna y un trozo de pan. Volver por ellos era imposible. Las radios no servían bien, se cortaban. Las órdenes no llegaban. Los mensajeros tardaron horas en ir y volver. A veces disparaban a los suyos por error. Aún así, los noruegos seguían. Se deslizaban por los valles con esquís, dejaban explosivos bajo ramas. Atacaban rápido y se iban. Por la noche, comían con campesinos, arreglaban sus armas, regresaban al monte. Los británicos intentaban copiar eso, sin lograrlo. No sabían interpretar el terreno. El frío los frenaba. Avanzaban despacio, necesitaban mapas, pero no había. Dependían de gente local, que también se perdía. Los alemanes dividieron sus patrullas, avanzaban en grupos pequeños, usaban linternas, esquivaban zonas abiertas, dormían en cuevas, mandaban observadores con binoculares, tomaban fotos desde arriba, hacían informes. Cada paso se revisaba varias veces. Gudbrandsdal fue uno de los puntos más tensos. Se enfrentaron durante días, había disparos entre árboles, sobre puentes de piedra, en casas vacías. Las bajas eran constantes, nadie ganaba ventaja. Cada paso costaba. En Romsdal, los aliados lograron avanzar unos días, subieron, tomaron una colina, cortaron un cruce, pero no lo sostuvieron. El enemigo bloqueó la ruta, los dejaron sin recursos, tuvieron que abandonar, dejaron todo, bajaron caminando. Las noches eran eternas, el silencio se notaba, solo se oía el hielo bajo los pies. Nadie encendía fuego, el humo se veía, dormían por turnos entre ramas, el suelo era una piedra. Utilice las mochilas como almohadas. Algunos empezaron a escribir en cuadernos, anotaban pasos, disparos, clima. Otros dibujaban solo líneas. Perdían el sentido del tiempo. Algunos rompieron sus notas antes de entregarse. Cuando los altos mandos decidieron salir del norte, esas unidades seguían peleando. Nadie les avisó. Luchaban por lugares que ya no importaban, sin noticias.
Días después les llegó la orden de reagruparse. Muchos no contestaron. Los que bajaron venían con los pies destrozados, la vista caída, los rifles colgando. Algunos no sabían en qué día estaban, otros no hablaban. Solo querían agua caliente y un sitio seco donde esperar. Las montañas no quedaron bajo control. Se volvieron zonas de paso. Nadie dominaba, las patrullas iban y venían, el clima no mejoraba. Pero ya no había grandes choques, movimiento en solitario. Lo que pasó allá arriba no quedó en libros, no hubo fotos ni discursos. Solo hombres caminando entre hielo, cargando armas rotas, intentando volver. Noruega ocupada, pero nunca doblegada. Una vez controlados los puertos principales, con el rey fuera de alcance y Oslo bajo presencia militar, los alemanes empezaron a instalar su estructura de ocupación. Ya no buscaban avanzar, sino sosteniendo lo que tenían. La etapa de combate dio paso a la de vigilancia. Se ubicaron unidades en oficinas públicas. Las estaciones de tren pasaron a ser puntos de control. Los puentes fueron reforzados. Las oficinas de correo quedaron intervenidas. Se montaron radios de corto alcance en pueblos. Las rutas eran patrulladas con horario fijo, siempre igual. Cada grupo tenía su zona asignada. En el sur aseguraban las vías principales. En el centro custodiaban instalaciones eléctricas. En el norte mantenían túneles y depósitos. Cada patrulla seguía un recorrido marcado. La idea era clara: mostrar control total. La reacción local fue callada. No hubo gestos ni muestras de apoyo. Nadie saludaba a los soldados, las tiendas abrirían pocas horas, los mercados se movían en silencio. En cafeterías, el único sonido era el de los platos. Las voces se apagaron. Desde el exilio, el gobierno legítimo enviaba mensajes. Usaban emisoras de otros países, anunciaban decisiones, pedían calma. Dentro del país, esas notas viajaban en hojas escondidas. Iban cosidas en ropa, entre páginas de libros, dentro de paquetes. La economía fue modificada. Se fijaron cuotas. El transporte está destinado al uso militar. La gasolina se reservó. El carbón se distribuía con entradas. Las panaderías producen menos. Las carnicerías cambiaban precios seguidos. La moneda seguía en circulación, pero intervenida. Las clases continuaban, pero bajo mirada extranjera. Se modificaron los textos. Se quitaron mapas, fotos, temas. Se colgaron retratos del nuevo administrador. Algunos docentes se fueron, otros sin seguir decir nada. Nadie destacaba. La prensa funcionaba con filtro. Cada mañana se daban indicaciones. Se eliminó todo lo que opinara. Solo se permitiría repetir hechos neutros. Las cartas a redacción fueron eliminadas. Los anuncios oficiales llenaban la página de medios. Las radios fueron registradas. Cada aparato tenía que estar en una lista. Se prohibió escuchar señales externas. Quienes lo hacían eran arrestados. Se ofrecían premios por denunciar. A pesar de eso, muchas familias seguían escuchando. Bajaban el volumen, pegaban el oído al hablar. Los arrestos no eran masivos, pero sí puntuales. Se detenía a quienes repartían notas, guardaban armas o asistían a reuniones ocultas. Los interrogatorios eran en sótanos, las sentencias no se anunciaban. Algunos nombres dejaron de aparecer sin explicación. En medio de eso, empezaron a surgir redes pequeñas, grupos que no usaban nombres, no tenían uniformes, solo compartían comida, información, rutas, códigos. A veces solo bastaba con cruzar una mirada. Los que lideraban eran trabajadores, estudiantes, campesinos, maestros. Vestían como todos, no llamaron la atención. Cada uno hacía algo: avisar, esconder, acompañar, pasar objetos, todo sin ruido. Nada quedó escrito. En zonas de bosque, los mensajes iban en botellas entre árboles. En las tiendas se usaban pizarras con códigos. En ciudades, una luz desde una ventana servía de aviso. Nadie conocía a todos. Así evitamos caídas. Los soldados sabían que había movimiento, pero no podía rastrearlo. Hacían registros aleatorios. Revisaban casas, libros, cajones, zapatos. Cualquier gesto generaba sospecha, pero nadie hablaba. En los interrogatorios todos repetían lo mismo: no sé nada. La iglesia no cerró. Los pastores elegían bien sus palabras. No usaban nombres, pero cada sermón incluía señales. Hablaban de aguante, coraje, dignidad. Los oyentes entendían. En hospitales, los heridos de la resistencia estaban ocultos con datos falsos. Se modificaban fechas, diagnósticos, nombres. Las vendas tenían marcas ocultas. El personal sabía quién debía estar callado. Los trenes seguían funcionando, pero con vigilancia.
Algunos conductores retrasaban salidas para que alguien pudiera subir o bajar. Otros aceleraron para evitar controles. Nadie lo pedía. Lo hacían porque sí. En fábricas se ralentizaba el ritmo, se dañaban piezas, se perdían herramientas. Nada se explicaba, todo pasaba. Hubo también quienes colaboraron, buscaban seguridad, raciones, cargas, aceptaban encargos, daban nombres, llevaban listas. Todos sabían quiénes eran. Nadie los enfrentaba, pero eran apartados. A pesar de todo, la rutina seguía. Se cocinaba en grupo, aunque con menos. Se celebraban nacimientos sin fiesta. Las bodas eran privadas, con 2 testigos. Las canciones se cantaban sin instrumentos. Los bailes eran sin música. El clima no ayudaba. Los inviernos eran duros, las estufas funcionaban poco, las ventanas se cubrirían con cartón, las clases se suspendían por falta de calor, pero la vida continuaba, la pesca seguía, los botes salían sin bandera, volvían con lo que encontraban, los mercados se movían, cambiaban de sitio para evitar el control. Los campesinos guardaban parte de sus cosechas, los leñadores escondían reservas, había poco contacto con el exterior. Algunos mensajes salían en barcos hacia Suecia, otros se mandaban por radio escondida. Preparar un mensaje podía tomar días, nada era seguro. Las noticias de otros países llegaban tarde, pero llegaban. Eso bastaba para seguir. Cada avance aliado se celebraba con una vela encendida en la cocina. De forma oficial, Noruega estaba bajo control, había banderas extranjeras, oficinas vigiladas, firmados. Pero en la práctica el cumplimiento era superficial. Cada gesto muestra distancia, cada calle olía a tensión. Nunca lograron cambiar ese fondo. No hubo desfile que lo tapara, no hubo anuncio que lo corrigiera. El país seguía siendo el mismo, aunque lo cubrieran de uniformes. La invasión de Noruega fue rápida, sorpresiva y milimétricamente calculada, pero aún con toda esa maquinaria en marcha, nunca llegó a ser un triunfo redondo. Alemania logró ocupar el territorio, controlar puertos y mover tropas sin resistencia organizada al principio, pero lo que parecía un paseo terminó en una ocupación trabada, con errores tácticos, clima extremo y una población que, aunque no pudo evitar la entrada, tampoco se rindió del todo. El país quedó bajo control extranjero, sí, pero ni el rey, ni la gente, ni el terreno se lo pusieron fácil. Y lo que empezó como un golpe relámpago terminó siendo una presencia cómoda, sostenida más por la fuerza que por aceptación.